Las casas astrológicas, dice el término de casa en astrología, se refiere a la división de 12 sectores, no necesariamente iguales, del espacio angular comprendido entre los llamados ángulos. Entonces son los espacios que se dan entre los cuadrantes. Cuando hablamos y veas la palabra ángulo, se está refiriendo a los cuadrantes. Son esos puntos angulares que son el ascendente, el descendente, el imuncoli, el fondo de cielo y el medio cielo. Esos son los puntos angulares. Entonces aquí hace referencia a los espacios que se dan entre estos puntos angulares. En la astrología, una casa es un ámbito de la actividad de un ser humano. Inicialmente se le llamaban moradas o domicilios, pero en astrología moderna se le llaman casas. La palabra domicilio ha quedado para definir las regencias planetarias. Y eso es lo que voy a explicarte a continuación. O sea, ese vínculo entre domicilio, regencia planetaria, que están relacionados entre los signos y el planeta. Eso es una relación de dos, que está vinculado o está relacionado con la regencia planetaria. El dominus era el dueño de la casa. Esto está hablando de historia de astrología, así que los 12 domicilios que se denominan casas forman juntos una gran casa o mansión que se llama toda la carta natal, el zodíaco completo. Entonces son 12 segmentos del círculo de la elíptica y significa aquello que impide que el morador o que quien habita ahí, o sea, de la mansión, expanda su conciencia si se deja aprisionar por ellas. Entonces, esto viene pues de un libro que tiene que ver con astrología esotérica y me pareció muy bello y lo voy a volver a leer y explicar. Entonces, las casas terminan siendo 12 segmentos y significa, y es como si fueran como dos barreras, porque es como el pedacito angular, ese pedacito que está ahí. Y eso impide que lo que esté ahí, o sea, el morador de la mansión, el morador de la mansión hace referencia bien o a los planetas que estén en esa casa o hace referencia a ti, que eres el morador de la mansión. O sea, la carta natal aquí correspondería a una mansión que está dividida en 12 subdivisiones, 12 segmentos. Y entonces eso va a representar como una serie de límites que si te dejas aprisionar por ellas, van a impedir que tu conciencia se expanda. Entonces, por eso se habla de energía planetaria. Y vamos a profundizar un poco más en lo que representa como eso, como ese tema del morador, de quien habita ahí, entendiendo que bien puedes hacer referencia a ti como el dueño de la carta, o también a la energía planetaria que ahí habita. Entonces, el trabajo va a consistir en poder encontrar la manera a nivel consciente de cómo utilizar de la mejor manera esa energía que está ahí para expandir tu conciencia. Es ahí donde eso se vuelve un reto o se vuelve también una energía favorable, una energía que te impulsa. Recordando que siempre lo que nos reta es lo que más va a posibilitar la expansión de nuestra conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, sé que esto a nivel de definiciones resultó un poquitín complejo, entonces vamos a hacerlo de manera muy simple. Espero que reconozcan, todas mis amigas aquí mexicanas, reconozcan esta imagen. Esta es la imagen de la vecindad del Chavo. ¿De acuerdo? Creo que todos lo conocimos. Por aquí entraba el señor Barriga, aquí está el barril del Chavo, la casa de la bruja el 71, de Ron Ramón y de Kiko. Y aquí vivía Jaimito el cartero, creo, el que era de Tangamandapio. Muy bien, entonces, ¿qué significa entonces saber la explicación de las 12 casas? Vamos a diferenciar dos momentos. Un primer momento cuando se construyó la vecindad. Y entonces vamos a imaginarnos que esa vecindad cuando se construyeron esas casas, fueron escrituradas y compradas por una serie de personas que no son los personajes que conocimos.
Los personajes que conocimos en la vecindad del Chavo son los arrendatarios. Aquí estamos hablando de los dueños de las casas y hay un dueño por cada casa. Y no solo son estas 4, muy seguramente la vecindad tenía otro patio. Vamos a imaginar que eran 12 las casas que conformaban esta vecindad. Y en ese primer momento de construcción, los dueños pintaron la casa de un color, ¿de acuerdo? Que es diferente al color que hoy tienen estas casas que estás viendo en la imagen. O sea que originalmente las casas tenían un color elegidos por el dueño y había un propietario. Entonces vamos a quedarnos como con ese concepto. Ahora bien, en el segundo momento, que es en la cotidianidad de la vecindad, llegaron o están los arrendatarios, quienes le dan pues como ese toque especial a todo lo que se da en la vecindad, las historias y demás. Y cuando llegaron, pintaron, digamos, las casas con un color que a ellos les pareció. Entonces ahí se da como estos colorcitos azules y amarillos que se ven en la imagen. Pero eso ya fue como un tema dado por el arrendatario. Entonces, ¿esto qué significa con el tema de las casas? Me regreso al primer momento. Entonces, en ese primer momento, cuando los dueños escrituraron y pintaron las casas con un color original especial, estamos hablando que el dueño de la casa es el planeta regente. Y el signo de la casa, porque son 2 elementos, signo y planeta, o sea, es como si fuera un matrimonio, cuando estamos hablando de propietarios. Entonces, el signo de la casa es el color original de la pintura. En este caso, pues de la casa 1, de la casa 2, hasta la casa número 12. Y en tu carta natal, entonces, espérame que antes de irme. Entonces, esta parte del primer momento de la vecindad, para los dueños, estaríamos hablando astrológicamente como una carta en reposo. Entonces, cuando vemos una carta en reposo que inicia con el signo de Aries en el ascendente y inicia ahí la casa 1 y hace un recorrido hasta la casa 12, donde finaliza con Piscis, estaríamos hablando del plano de la vecindad hecha por los propietarios. ¿De acuerdo? Y entonces ahí hay cada casa, la casa 1, tiene un planeta regente y un signo regente en reposo. Esos son los propietarios. Ahora bien, en el segundo momento, cuando llegan los arrendatarios, llega Kiko, llega doña Florinda, llega don Ramón, entonces esa es tu carta natal. O sea, esa es la particularidad de tu carta natal dada por la hora, por el lugar, dada por la hora, el lugar, el año concreto. Entonces, en tu carta natal vas a ver planetas que están morando o ocupando las casas. Estos serán los arrendatarios. Y el signo que acompaña la casa en tu carta natal, porque pues tu casa no empieza en Aries, puede empezar en otro signo, es el color de la pintura que le tocó, digamos, al arrendatario. Esto no fue una elección del arrendatario, sino que le tocó así, dado por las particularidades de tu fecha de nacimiento. Entonces aquí esto se daría como así, como de esta manera. Entonces la casa 1 y la casa 2, la casa 3 con esas particularidades. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, voy a unir este segundo segmento en la grabación, ese intro de los símbolos de planetas y signos. Y ya luego continuamos a ver esto que acabé de explicar con la vecindad del Chavo, este tema de regencia planetaria, de signos y regencia planetaria. O sea que vamos a empezar a ver es el plano de la vecindad vista desde los propietarios, desde quien firmaron las escrituras y cómo pintaron las casas de manera inicial.